recibimos a Pedro Bordaberry. ¿Cómo le va? Buen día, Nicolás, ¿cómo andás? Pocas horas de sueño, ¿no? Fue el recital anoche Sí. y hoy tiene una maratónica jornada. Pero valió la pena el recital ayer. Tuvo realmente ver a Mick Jagger, a los Rolling, a los Stones, ¿viste? Una cosa muy difícil de que pasa muy cada tanto y estuvo bueno haber podido ir. Y en el Estadio Centenario además, ¿no? Es Además, como que la mítica banda británica toca entre nosotros y eso sí. debe haber tenido. Estuvo bueno porque por la mitad dijo, me mandó una camiseta Luis Suárez y dijo, no nos hagas más goles, Luis. Estuvo bien. Todavía estaba sufriendo lo del Mundial. Sí. Bueno, y preparándose para una jornada que va a ser larga, de Sí. largo debate, de arduo debate. Antes de lo que va a pasar en el día de hoy, ayer realmente me sorprendió, seguí bien de cerca la comparecencia de la ministra Cose. Pocas veces se escucha a un senador decir que la ponencia de un ministro fue la más pobre de la que tenga recuerdo, por lo menos. ¿De verdad le pareció tan pobre la exposición de la ministra Cose ayer? Era un llamado no en interpelación, sino en régimen de comisión general. Sí, una comparecencia. Con lo cual no hay pronunciamiento posterior, ¿no? Pero que lo había hecho el legislador Abdala, Pablo Abdala, pero no contestó nada. Yo le hice una pregunta, le dije, mire, los estudios de factibilidad delante de la arena, que dice cómo se va a pagar, porque se va a pedir plata prestada, lo mismo que pasa con ANCAP, decía que se iba a financiar con SMS, por ejemplo, una de las fuentes de financiamiento, el mensaje de texto. Entonces le digo, mire, ministra, cuando usted dijo eso de los mensajes de texto hace 2 o 3 años, todos mandábamos mensajes de texto. Hoy está el WhatsApp, está el Wi-Fi que nos metemos en Internet. Ya no recauda Antel seguramente lo que recaudaba con mensajes de texto. Y WhatsApp se metió y es gratis. Explíqueme. Y dice, y estamos haciendo estudios de factibilidad. ¿Dónde están? ¿Quién los hizo? No nos dio los nombres. No es que no nos dio los estudios. No nos dijo quién los hizo o quién los está haciendo. Y va a gastar 60, 80 para mí, y van a ser más todavía, millones de dólares. Es lo mismo que nos pasaba con ANCAP. Decían, bueno, vamos a gastar 40, y después 40 eran 60, después 80, después 100, y después daban pérdida. Entonces, antes que pase eso, queremos ver los números, es lo mínimo. Y la ministra, yo lo digo con todo respeto, nos dijo, estamos haciendo estudios. Esa es la respuesta que da. Entonces, la verdad que, y fue cortito, no hablaba, no fue con asesores, porque está bien que una ministra no tiene por qué estar en todos los temas, y en el detalle fino, porque son muchos los temas que tiene a su cargo, y más un ministro de Industria, que tiene energía, industria, minería, propiedad industrial, pero por lo menos que vaya como le avisamos cuál era la convocatoria, que vaya con las personas que nos tenían que dar la información. No vino ni con los de Antel. Yo hubiera llevado al presidente de Antel, hubiera llevado a la gerenta general de la regasificadora, a Gasallago, para que pudieran dar la información. No fue ella y no dio nada. Y eso es una cuestión de respeto hacia el Senado, me parece. ¿Usted cree que una una falta de respeto hacia... Y bueno, y si a usted lo convocan a dar información y no la da, y ni siquiera va con las personas que tienen la información, yo no sé quién la está asesorando, pero me parece que si ella cuando va por la regasificadora que la convoca Abdala, tendría que ir con la gerenta general de la regasificadora. La convocamos por el tema de ANCAP y los precios, tendría que ir con alguien de ANCAP. La convocamos por el tema de la Antel Arena, tendría que ir alguien con la Antel. No, fue con la directora general de Secretaría, que obviamente le da la parte administrativa, pero no fue con lo otro. Entonces le dimos las preguntas y no contestó. Es una cosa rara. La verdad que yo pocas veces vi una situación de esa. Normalmente uno discrepa o coincide con los ministros, pero ellos dan la información para poder hacerlo. Esta señora no nos dio ni la información. Pasando a lo de hoy, ¿qué espera de la discusión a nivel del Senado? Uno siempre se imagina lo que va a pasar. Ya sabe que va a ser larga, porque eso sí, todo el mundo lo da por descontado. Pero ¿qué es lo que espera de la sesión de hoy? Mire, le voy a dar un adelanto, por lo menos por dónde vamos a ir nosotros. Yo creo que, espero que esto salga, sobre todo un replanteo de lo que está pasando con las administraciones estatales. Que nos replanteemos un tema que el Uruguay hace 20 años está mirando para el costado. Porque nosotros tenemos lo que algunos llaman empresas públicas, que quieren actuar como empresas, pero que tienen un régimen legal de administración. Es decir, ANCAP se llama Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Antel se llama Administración Nacional de Telecomunicaciones. OCE se llama Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas. Administración. Es decir,
el sistema jurídico, el régimen es para una administración, pero tratan de actuar como empresas. Y entonces tiene una especie de enfrentamiento entre las dos, porque son administraciones que quieren ser empresas, entonces constituyen sociedades anónimas paralelas. ¿Y por qué? Porque los controles de las administraciones dicen que no les deja trabajar bien. Entonces violan la norma construyendo sociedades y eso hace un relajamiento de los controles, no solamente los legales, sino los controles parlamentarios, del Estado, del gobierno central. Entonces me parece que quizás si al final del día de hoy podemos salir de ahí diciendo, che, tenemos un problema como país. Esto es un tema que lo planteaba el economista Eduardo H. en un reportaje en el año 99. Yo en todo esto, cosas que leí, me encontré con eso. Y H. ya decía en el 99, tenemos un problema con la organización jurídica y el funcionamiento de las empresas. Si no hacemos algo nos va a pasar por arriba, y nos pasó. ¿Hay que repensar el rol de las empresas públicas o es solamente un tema administrativo y de organización y ajustado a derecho? Obviamente que lo que es el rol, ya enseguida nos vamos a empezar a pelear, porque hay algunos que te dicen, desde el Frente Amplio, te dicen las empresas pueden perder plata. Es decir, no es malo que den déficit, nos lo dijeron a cada rato. Y entonces, eso está bien, yo discrepo, porque fíjate lo que llevaron a ANCAP y la terminan fundiendo, o sea que, y en eso creo que hay muchos que discrepan. Pero lo que sí creo que más allá del rol que vos le des, tenés que pensarla como una empresa o para que sigan siendo una administración. Y yo creo que tienen que dejar de ser una administración para poder cumplir sus roles. Y ahí hay un tema que va más allá de lo de hoy, que obviamente va a estar con la pasión de que si hubo irregularidades o hubo ilícitos, que los hubo, porque en realidad el ilícito y la irregularidad es ir en contra de una norma. Esa norma te hará generar responsabilidad civil, penal, administrativa, política, violarla, pero que hubo irregularidades las hubo, ¿no? Ya vamos a estar profundizando sobre eso, pero en la previa a la conformación de la investigadora, usted fue de los legisladores que más hizo énfasis o hincapié en el rol que había desempeñado la oposición en la gestión de ANCAP en el pasado periodo de gobierno. Sí. Y hoy por hoy no se habla mucho acerca del rol que jugaron los partidos de oposición en la gestión de ANCAP. Después de lo analizado, de todo lo que indagó, ¿cambió en algo su visión con relación a lo que decía en aquel momento? ¿Son igual de responsables? ¿Qué es lo que le puede decir a la gente cuando usted advirtió en aquel momento? Miren que vamos a investigar todo y también a quienes se desempeñaron desde la oposición. Mira, yo no sé si pudiste leer el informe. La verdad que debe ser poco lo que hayan podido leer porque es un ladrillo así. Sí, el resumen. Tiene 644 citas al pie, ¿no? 644. Y en cada capítulo yo analizo cómo se votó en el directorio. Entonces, ahí hago cuestión, porque según cómo se vota en el directorio es como estaba integrado. Hay algunos capítulos donde no tuvo nada que ver, porque sencillamente cuando se tomaron las decisiones fue en el periodo anterior al 2010, cuando no había representante de la oposición. Ponele todo lo de la CAL se decidió en un acta de directorio del año 2006, la inversión, con la firma de Daniel Martínez, Raúl Sendique y Germán Riet. Entonces esa acta, uno dice, bueno, ahí no hay, y dejo la constancia. Después hay otras cosas, por ejemplo, el caso de Trafigura, que es una especie de fronting donde nosotros no encontramos irregularidad o ilegalidad, pero sí nos parece que no debe hacerlo ANCAP, donde fueron votados por todos, inclusive por el del representante del Partido Nacional, que es el que dice que hubo ilegalidad, el Partido Nacional en eso. Después advirtió el del Partido Nacional que había que dejar de hacerlo, pero cuando se votó estaba, y yo dejo la constancia de todo eso. Es decir, no te voy a aburrir porque se nos va a ir toda la mañana, pero en cada punto analizo, en el endeudamiento, que es una de las causas del problema que tiene, por lo general fue votado en todas las actas por todos, y todos son responsables de haber tomado un endeudamiento en dólares a corto plazo, a tasas variables. En algunos casos, la representante del Partido Nacional, la contadora Baldoira, dejaba una constancia al pie diciendo, no tengo toda la información, pero dada la urgencia del pedido, porque en realidad tenían que renovar préstamos y estaban lo voto. A ver, y votaba a favor. Si vos dejás una constancia una vez y votás
Y la segunda, venís a dejar una constancia, me parece que no hiciste bien. Yo dejo constancia de todo eso en el informe. De repente el fin de semana te lo podés leer y Sí, y lo no, vas a no, encontrar. es algo que tengo pendiente, sobre todo leer el informe largo, ¿no? El resumen obviamente Sí. que lo leí. En el caso de ir a la justicia, de esos ilícitos, irregularidades, ¿puede abarcar entonces también a representantes de la oposición? Claro, tenés que ir a cada capítulo. Y yo ahí, en realidad nosotros encontramos, no digo que sea delito, sino que eso lo va a determinar un juez, pero encontramos hechos que nos parece amerita que un juez los vea. Y en ese sentido es muy específico cada caso, ¿no? Se contrata una radio en Quebracho que no estaba funcionando y primero pide plata para comprar los equipos y se le manda a esa radio, que el titular de la radio era el candidato a alcalde por el Frente Amplio en Quebracho. Y entonces se le manda el dinero para que compre los equipos. Durante un año dice que está emitiendo, pero compra los equipos después que dice que está emitiendo. Y entonces lo llamamos, no lo traen a declarar y después termina justificando que él en realidad emitía con equipos caseros. Y después aparece que la URSEC lo había cerrado por los equipos caseros en ese periodo. A ver, todo eso lo tienen que ir a investigar el juez. Ahora, si de ahí en adelante, cuando le preguntamos al gerente de Relaciones Institucionales, le dijimos, pero dígame, ¿cómo hizo esto? ¿No? Porque es una barbaridad. Y dijo, bueno, a mí me vino la orden del directorio. Ah, le digo, ¿y esto pasa muy seguido? Sí, 1 o 2 veces por semana. Me dijo así, si usted me pregunta por qué pautamos en una radio es porque lo pide un director. Ah, bueno, entonces va a tener que ir a contarle al juez qué director le pedía y eso no surge de las actas y va a surgir de lo que diga el gerente y de lo que diga el director y de lo que diga el de la radio, cómo lo consiguió, si es que el juez entiende que hay delito. Por eso yo no puedo decir este sí o este no. En definitiva va a terminar en el juez. Vamos a repasar brevemente lo que decía en la conferencia de prensa cuando se presentó el informe los representantes del Frente Amplio para que todos nos pongamos en contexto de lo que vamos a profundizar a partir de ahora con el senador Pedro Bordaberry. Dale. Nosotros trabajamos durante meses para tratar de establecer si había fundamentos o no para que estos temas terminaran eventualmente en la justicia. Nosotros concluimos que no se han podido fundamentar la existencia de irregularidades, por lo tanto no hay mérito alguno para enviar esto a la justicia. Solo hacerle perder tiempo a la justicia uruguaya, que tiene temas mucho más importantes como para atender que en este caso temas relativos al tema ANCAP, que nosotros no vemos ni irregularidades ni ilicitudes. Sí. ¿Siente que le van a hacer perder el tiempo a la justicia? No, no. Yo cuando miro esto del senador Otegi, que en realidad trabajó bárbaro, porque nunca nos trancó nada, era el presidente de la comisión, lo que creo es que parecería ser que lo que no quiere es que la justicia lo investigue esto, y me parece que eso es lo que se ve, porque si vos ves que no hay nada malo, decir, bueno, dale, pasalo, ¿no? Es decir, pasalo y que me investigue. Es lo que hizo el Partido Colorado en el año 2007. Cuando terminó el gobierno del 2005, se hizo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que trabajó no 4 meses, 3 años y medio, y no llegó a ninguna conclusión de irregularidad ni nada a la comisión. Pero todos los partidos, inclusive el Colorado, que era el que había sido investigado, dijimos, mandalo a la justicia penal. Y lo votamos. ¿Por qué? Porque obviamente que si vos no tenés nada que ocultar y te parece que hiciste todo bien, ¿por qué no va a ir a la justicia? ¿Y sabes qué pasó? Fue así. Ahora, yo creo que hay muchos frente amplistas, votantes del Frente Amplio, que cuando ven esto, dicen, esto es lo que yo no quiero para mi partido. Porque, en definitiva, que mi partido esté diciendo en el Parlamento, no lo vayan a pasar a la justicia, te hace dudar mucho, ¿no? Es decir, yo estaría diciendo, pasame, investigame y estoy a la orden. Es más, voy y golpeo la puerta del juzgado y dice, che, andan diciendo que cometí una irregularidad, acá estoy y me pongo a disposición, que es lo que hay que hacer. Pero no decir, no lo pasen, entonces eso genera más sospechas, creo yo. Y con relación a lo que se argumenta también desde el Frente Amplio en el sentido de, bueno, quedó demostrado que nadie en ANCAP se llevó un peso para la casa. Que todo lo que se gastó, más allá de si estuvo bien o mal gastado, si estuvo bien o mal gestionada la empresa, todo está debidamente documentado. No, bueno, eso lo tendría que determinar un juez.
nosotros vemos que hay algunas cosas, caso esto del alcalde de Quebracho, del candidato a alcalde a Quebracho, o casos de consultorías en otros departamentos, o casos de publicidad, o casos de gente que consigue contrato y logra una transacción. Son cosas que generan dudas. Y obviamente que eso es más para el titular, me parece a mí. No, nadie metió la mano en la lata. ¿Y quién lo sabe? ¿Y es solamente llevándote la plata para tu casa o es con la posibilidad de conseguir otros beneficios? Ayudando a un correligionario que va a ser candidato en tal lado, o haciendo más publicidad de la que tenés que hacer, o consiguiendo un contrato a uno. Está bien, yo no hice nada, pero me facilité que otro sacara un beneficio. Es decir, yo creo que son razonamientos no adecuados y deberían, la verdad que a mí me llama la atención. Antes de que se investigue, la reacción es, no pasó nada, no manden a la justicia. A mí me genera la reacción exactamente contraria a lo que quieren provocar, ¿no? Es decir, che, no le van a hacer perder el tiempo a la justicia. Pará, ¿por qué decidís vos por la justicia? Dejá que sea el juez el que decida si perdió el tiempo o no perdió el tiempo, no vos. Si no es una competencia del Poder Legislativo. Me parece, yo creo que hay mucho, es más, he hablado con mucho frente amplista, que me lo ha dicho. La verdad que no entiendo por qué, si no pasa nada, si ellos entienden que no hubo ningún ilícito, ¿por qué no le dicen, tomá, juez, miralo? Yo haría eso, tomá, miralo. Y aquí estoy a la orden, te doy toda la información que quieras. No se lo den al juez. Es medio sospechoso. ¿Cuándo y cómo se van a presentar? Porque los tres partidos de oposición que estuvieron en la investigadora coinciden en que hay irregularidades. En algunos asuntos coinciden en la sospecha, entonces... En otros no. En otros no. Sí. Por eso, ¿cómo van a hacer? En los casos en los que coinciden, ¿van a presentar una denuncia conjunta? ¿Ustedes van a ir por su cuenta? No, a ver, yo hice lo siguiente. ¿Vos te acordás que cuando empezó esto, allá por agosto, el Partido Nacional dijo, hay delito, vamos a ir a la justicia, antes de investigar? Y el Frente Amplio dijo, no hay delito, no vamos a ir a la justicia. Y nosotros dijimos, vamos a estudiar. Porque de los 12 puntos los vamos a estudiar. Y de los 12 puntos encontramos 4 en los cuales nos parecía que había entidad suficiente como para que un juez los vea. Yo no digo que haya ni que no lo haya, porque el que lo tiene que determinar es el juez. Entonces, cuando hice el informe traté de ser muy imparcial y citar todos los documentos, pensando que si esto el día de mañana va a dar a un juez, que el juez entienda cómo razoné y en los documentos en que me fundé para tener sospechas y que él investigue, que es su tarea. Entonces, en el caso nuestro es muy sencillo, son esos casos, están las citas y habría que presentarse. Me parece más lógico que si el Partido Nacional y el Partido Independiente tienen las mismas sospechas, vayamos juntos, porque imagínate si a un juez se le presentan 3 ladrillos de esos y le dicen, toma, investigar. No le vamos a facilitar el trabajo. Sería bueno que el juez sepa cómo razonamos para saber que hay dudas, para que él pueda después hacer libremente su trabajo, pero conocer por dónde están las dudas nuestras. Y en eso sería mejor ir juntos. Ahora, en el caso del Partido Independiente, creo que hay 2 cosas que ellos señalan como posibles ilícitos y en el caso del Partido Nacional agrega una más, en que nosotros no la vemos. Pero bueno, tampoco somos los dueños de la verdad. Te digo, yo traté de actuar con imparcialidad y sobre todo no es mi opinión además, porque todo esto uno consulta a abogados penalistas y abogados que trabajaban con nosotros. En todos los rubros trabajamos con asesores, ¿no? Es más, había uno que yo tenía duda y los asesores me dijeron, no dudes, va por ahí. Que yo tenía duda en cuanto a... tenía dudas en cuanto a si entraba dentro de alguna de las figuras que están previstas en el código. Y al final, cuando lo vi con el especialista, que yo no lo soy, me dijo, no, mirá que esto sí puede ser eventualmente pasible de responsabilidad y por eso hay que mandarlo. Bien. ¿Y cuándo lo van a hacer efectivamente? Todavía no lo tiene 100%. Y bueno, el lunes presentamos el informe, hoy lo vamos a discutir y hoy le vamos a pedir al Frente Amplio que todos pasemos los antecedentes. Es decir, le vamos a pedir al Frente, ahora dentro de un rato al Frente Amplio, le vamos a decir, che, vos también pasás los antecedentes, pasémoslos todos. Si no tenés nada que ocultar, si te parece que no hubo irregularidad, lo mejor es que toda la Cámara pase los antecedentes y el juez sea el que intervenga y facilitamos todo el tema. Y me parece que sería bueno para el país y hasta para el Frente Amplio. Mirá lo que digo, creo que el Frente Amplio hace mal en decir que no pase, que no pasó nada.
Bueno, deja que investigue un juez y que sea el que lo defina, ¿no? Me queda un minuto y la verdad que este tema de ANCAP da para mucho más porque Cuando quieras vuelvo. nos hemos centrado. Sí, aparte se nos fue toda la arena política, que por cierto está bien interesante, político o partidaria, que en algún momento vamos a volver a conversar. Con gusto. Pero antes de finalizar, si tuviera que hacer un resumen y explicarle a la gente, desde la visión de Pedro Bordaberry, con la investigadora, con las posibles ilicitudes, con las posibles irregularidades y con aquellos que no fueron irregularidades, simplemente lo que usted considera mala gestión. ¿Qué fue lo que pasó en ANCAP? Mira, no hay una sola causa. Eso es lo primero, porque algunos dicen era el subsidio al boleto, el otro dice que es el endeudamiento, el otro dice que es las tarifas, después que no incluyeron costos. Dijeron 200.000 cosas. No es una sola causa. En ANCAP hubo una sumatoria de causas que llevaron a este desastre, ¿no? Es así. Uno es que tuvieron un crédito muy barato de Chávez en su momento, después de Maduro, de como 450, 500 millones de dólares por año, según el valor del petróleo, que obviamente se pensaron que, no sé, eso era para siempre. El dulce pica los dientes. ¿Qué? Eso, del dulce pica los dientes. Tuvieron, es como un muchacho de 16 años al que le dan una tarjeta de crédito y entonces gasta y a fin de mes dice, uy, pago el mínimo y sigo gastando. Sí, pero mirá que dentro del tercer, cuarto mes te va a venir el banco y te va a decir, o la financiera te va a decir, tenés que pagar ahora, ¿no? Y te va a ir aumentando el mínimo. Y eso es uno de los temas. Es decir, actuaron como un adolescente en el manejo de un crédito y salieron a hacer inversiones que no eran rentables. Después calcularon mal la mayoría de sus inversiones. No es que una inversión de pérdida, como decían ellos, o como dice Mujica. Una inversión nunca da pérdida en sí, porque si vos compras un vaso, te sale dinero, pero tenés el vaso que vale lo del dinero. Lo que tenés que ver es cuánto te da la inversión. Y entonces ellos decían, bueno, mirá, la planta desulfurizadora, hicieron los números, va a costar 150 millones de dólares. Ah, entonces vamos a ganar tanto. Bueno, vamos a hacerlo. Pero después van a hacer los números y la planta dice que costaba 300. Vuelven a hacerlo, ya no ganamos tanto. Bueno, pero mirá, al final costó 421, perdemos plata. Y eso le pasó con las plantas de cemento, la planta de cal, la desulfurizadora, Alur. Entonces, erraron todos los cálculos y eso obviamente le generó. Después, el pasivo era en dólares. Eso no es una explicación porque el dólar subió y bajó en los 10 años. En 6 años ganaron, en 4 perdieron. O sea que eso no es una explicación. Y después hubo un tema muy importante que son los costos internos de ANCAP. ANCAP aumentó la masa salarial en un 56% real. ¿Qué es eso? Para hacerlo claro, más que cualquier organismo público. Es decir, en ANCAP se aumentó más la masa salarial, pese a que los salarios eran muy buenos, que a una maestra de escuela, que a un policía. Es decir, 56% real se aumentó. Pero se hizo sin el permiso del Ministerio de Economía. También se aumentaron unos costos de distribución, sin el permiso del Ministerio de Economía. ¿Y qué pasó? Les habían aumentado los costos, se supone que si te aumentan los costos internos vos tenés que pasarlo al precio del combustible, pero no se lo reclamaban al Ministerio de Economía, se ve que les daba vergüenza por lo que habían hecho. Y empezaron a financiarse operativamente con el crédito de Chávez. y ahí armaron malas inversiones, aumento de la masa salarial, aumento de los costos de distribución, y después hicieron lo que yo llamo el desarrollismo mágico. En literatura se habla del realismo mágico latinoamericano, ¿no? Esto es desarrollismo mágico. Ellos pensaron, bueno, ahora tengo plata, voy a hacer inversiones y esas inversiones van a ser muy buenas. Y se olvidaron que cuando vos haces una inversión, tenés que ver si esa inversión va a ser rentable. Y van a invertir en total 490 millones de dólares en la cal y pierden 30 millones de dólares por año. Perdieron en los últimos 10 años 165 millones de dólares en eso. Una barbaridad. Entonces hacen esa suerte de desarrollismo mágico sin analizar ortodoxamente que en realidad vos pones dinero y hay que ver cuánta rentabilidad te da eso. Por lo menos no pierdas. Yo no digo que ganes, pero por lo menos no pierdas. O no pierdas mucho. Pero perdieron el año pasado 200 millones de dólares, el anterior 330 millones de dólares, el anterior 170 millones de dólares. Perdieron 800, 900 millones de dólares en 4 años. Una barbaridad, una barbaridad como pocas veces se ha visto. Un acto de irresponsabilidad. ¿Querés que te diga una cosa? Un acto de irresponsabilidad a alguien que le dieron un crédito
que además ese crédito que les había dado Chávez, como era crédito con un proveedor, no estaba sujeto a las normas de control del Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Una barbaridad. Y después hay más, digo, sacaron el gerente general, sacaron el gerente financiero, deshicieron la estructura organizacional de lo que Daniel Martínez, cuando estuvo en la comisión, el intendente de Montevideo, que fue presidente de ANCAP, hasta el 2007 dijo, ANCAP era una de las 2 mejores empresas públicas del país y hoy es la peor. Pedro Bordaberry, le agradecemos la presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. A las órdenes, Nico. La pausa y seguimos con mucho más.